El Puente de los Suicidios es un lugar conocido en Ibagué, Colombia, tristemente célebre por ser el sitio donde muchas personas han decidido terminar con sus vidas. Este puente ha adquirido una reputación sombría y se asocia con numerosas historias y leyendas urbanas. El puente, conocido formalmente como el Puente de la Variante, se encuentra en una zona donde la carretera atraviesa un profundo barranco. Su altura lo convierte en un lugar peligroso. Las autoridades locales han tomado diversas medidas para tratar de prevenir más tragedias, como la instalación de barreras y señalización para ofrecer ayuda a quienes podrían estar considerando el suicidio. Había oído muchas historias sobre el Puente de los Suicidios en Ibagué, y mi curiosidad por lo paranormal me llevó a investigarlo por mí mismo con mi pareja, Carolina. Compartía mi fascinación, así que decidimos ir juntos. Elegimos una noche fría y nublada, cuando la niebla era espesa y la oscuridad absoluta. Al llegar al puente, dejamos el coche al borde de uno de los negocios que hay en esta zona y comenzamos a caminar hacia el puente, equipados con una cámara y una linterna. El aire estaba denso y helado, y teníamos una sensación de estar observados. Carolina encendió la linterna para ver mejor, ya que curiosamente no pasaban tantos carros como es normal, mientras yo sacaba la cámara para grabar cada detalle. Al principio, todo estaba en silencio. Apenas se escuchaba nada más que nuestros pasos y el susurro del viento. Pero pronto empezamos a oír unos murmullos, casi imperceptibles, como si alguien estuviera susurrando muy cerca de nosotros. Carolina detuvo la linterna y la apuntó hacia la fuente del sonido, pero no había nada visible. ¿Escuchaste eso?, preguntó Carolina. Sí, pero no veo nada, respondí. Podría ser la sugestión, pero nosotros estábamos seguros de lo que escuchamos mientras caminábamos por ese puente. Yo quería grabar el vacío, pero obviamente no se veía nada, solo la oscuridad profunda. Cuando llegamos al otro lado del puente empezamos a experimentar cosas extrañas. Por ejemplo, en varias ocasiones la linterna de Carolina comenzaba a parpadear, y luego volvía a funcionar normalmente, pero hubo una vez que se apagó del todo y no volvió a prender. Fue como si la batería de la linterna se hubiera agotado. El miedo entre los dos ya era muy evidente, sin embargo, seguimos investigando, pues sentíamos miedo pero emoción a la vez al presenciar este tipo de sucesos. Esa noche vivimos una experiencia que nunca se nos va a olvidar. Ya cansados de recorrer el puente de esquina a esquina varias veces, estábamos hablando de irnos del lugar, pues ya teníamos algunas evidencias paranormales. Sin embargo, cuando nos dirigíamos hacia el coche nos encontramos con una joven de unos 20 años con un vestido blanco que venía hacia nosotros como si fuera a pasar el puente, pero era muy extraño porque nadie pasa caminando a esa hora por ese puente, pero eso no fue lo más extraño. Ella se nos acercó, nos miró fijamente unos 3 segundos y nos dijo: yo estoy bien, no se preocupen por mí. Al escuchar esto me dio un escalofrío que me recorrió toda la espalda, ya que habíamos escuchado varias historias de encuentros con personas en este puente que decían lo mismo. Yo me quedé pasmado viéndola fijamente, pues sabía que estaba hablando con un fantasma. Con la voz entrecortada le pregunté que si podíamos ayudarla, pero no respondía, solo nos miraba fijamente sin expresión alguna en su cara. Así pasó unos 30 segundos más o menos, que fueron eternos en ese momento, hasta que finalmente dio un paso al lado y siguió su camino por el puente. Nosotros solo mirábamos cómo caminaba sin tocar el piso, como si estuviera flotando, hasta que se perdió en la oscuridad. Carolina y yo nos miramos sin poder creer lo que experimentamos. En el camino hacia nuestra casa solo tratábamos de asimilar lo que había pasado. Me llamo Carlos y quiero compartir lo que nos pasó a mis amigos y a mí una noche en el Puente de los Suicidios en Ibagué, Colombia. Aún hoy, al recordarlo, siento escalofríos. Todo empezó como una aventura entre amigos. Éramos 5: Andrés, Laura, Camilo, Natalia y yo. Nos conocíamos desde pequeños y compartíamos una fascinación por lo paranormal. Habíamos oído muchas historias sobre el puente y decidimos investigar por nuestra cuenta. Aquella noche, después de cenar, nos dirigimos al lugar en el coche de Camilo. La carretera hacia el puente era miedosa, rodeada de una vegetación espesa que parecía absorber toda la luz de la luna.
Aparcamos el coche a cierta distancia y nos dirigimos hacia el puente. Desde el momento en que pusimos un pie en el puente, algo no se sentía bien. Natalia, la más sensible, comentó que sentía una presión en el pecho. No pasó mucho tiempo en empezar a sentirse cosas extrañas como susurros, era como si alguien estuviera hablando en voz baja justo detrás de nosotros. El viento no podía haber hecho esos sonidos, era claramente una voz humana. Nosotros solo decíamos entre nosotros. Escucharon eso, pero seguíamos avanzando lentamente, mirando por todos lados a ver qué veíamos. Cuando llegamos al centro del puente la energía se sentía más pesada que el resto del puente. Natalia parecía ser la más afectada, pues decía que tenía dolor de cabeza y náuseas, así que decidimos irnos por un momento a un barranco que había al frente de uno de los negocios de la zona y sentarnos a descansar un poco hasta que se le pasara. Descansamos unos 10 minutos y pensamos en irnos a investigar de nuevo, pero Natalia seguía sintiéndose mal, entonces decidimos dejarla en el carro con la música de la radio para que no le diera tanto miedo, y el resto de nosotros volvimos a investigar. Decidimos ir al centro del puente directamente porque era donde más extraño se sentía. Cuando llegamos nos quedamos en silencio para tratar de escuchar algo, pero solo se escuchaban sonidos de la naturaleza que hay alrededor, pero entre el sonido de la naturaleza se seguían escuchando sonidos extraños. Entre uno de esos sonidos extraños estaba el de un grito que nos daba escalofríos cada vez que lo escuchábamos, pero para mantenernos más tranquilos lo asociamos con un ave. Dejando esto a un lado, seguimos avanzando por el puente. Yo iba prendido de la baranda de seguridad que había en el puente, pues sentía una sensación como si el puente se balanceara. Mientras caminaba prendido del puente sentí como algo frío me agarró la mano. Pero no dije nada a los demás. Respiré profundo para calmarme, porque sentía mucho miedo. Caminamos varias veces por el puente mientras mis compañeros comentaban que sentían como algo que no podían ver los tocaban. Asustados y todo decidimos parar otra vez en la mitad del puente y quedarnos en silencio. No pasaron más de 20 segundos cuando escuchamos un grito desgarrador que nos hizo correr hasta el auto. Cuando llegamos al auto encontramos a Natalia llorando con una cara de horror. Cuando logramos calmarla nos contó que ella estaba viendo hacia el puente cuando vio como una sombra salió de la mitad de la carretera, subió la reja de seguridad y saltó. En ese momento decidimos irnos. Aunque nos gusta lo paranormal ese día no comentamos nada más en el camino, pues estábamos muy asustados. Días después me encontré con Natalia. Ella me contó lo que vio con más calma y me dijo que cuando esa sombra saltó nosotros empezamos a correr hacia el carro. Fue cuando pensé que el grito pudo haber sido de esta sombra cuando saltó al vacío.